Hola a todos. Hace aproximadamente 3 años publiqué en mi canal un video sobre un líquido muy inusual, la llamada agua seca, en la que es imposible mojar incluso un papel común y tampoco se puede hundir una placa base de computadora. Debajo de ese video, un espectador dejó incluso un comentario inusual. ¿Agua seca? ¿Y qué sigue? ¿Aire sólido? De verdad, si logré conseguir agua seca, ¿podré obtener aire sólido? Bueno, vamos a averiguarlo. Creo que todos saben que cualquier sustancia en la Tierra tiene 4 estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso y plasma. Por ejemplo, una de las sustancias más importantes para la vida en la Tierra es el agua, que creo que todos han visto en 3 estados de agregación, en forma de hielo, líquido y vapor. Si tomamos un metal como el aluminio a temperatura ambiente, como todos estamos acostumbrados, se encuentra en estado sólido, pero comienza a fundirse solo a una temperatura de 660 grados Celsius. Pero si tomamos una lámina delgada de papel aluminio y la ponemos en el microondas, bajo la influencia de la radiación de alta frecuencia, este metal comenzará a evaporarse parcialmente, tras lo cual los vapores de aluminio se calentarán aún más y se convertirán en plasma, cuya temperatura puede superar las decenas de miles de grados Celsius. Por esto, incluso un vaso hecho de vidrio borosilicato resistente al calor puede romperse fácilmente debido a un cambio brusco de temperatura. Sí, en principio, con el aluminio todo es bastante sencillo, pero ¿qué hay de otras sustancias que todos estamos acostumbrados a ver solo en un estado de agregación? Tomemos por ejemplo el aire común, que está compuesto por una mezcla de gases como nitrógeno, oxígeno, argón y dióxido de carbono. Creo que pocos de ustedes los han visto en algún otro estado que no sea el gaseoso. Y esto no es de extrañar, ya que los gases que componen el aire no quieren convertirse en líquido, y mucho menos en una sustancia sólida en nuestras condiciones terrestres. Por supuesto, en algún lugar de Júpiter, en las profundidades de este gigante gaseoso, se generan tales temperaturas y presiones que allí se pueden encontrar nitrógeno y oxígeno, tanto en estado líquido como sólido, e incluso hidrógeno metálico. Pero ¿cómo recrear condiciones similares en nuestro propio planeta? El hecho es que para convertir algunos gases, aunque sea al estado líquido, es necesario o bajar mucho la temperatura, o crear una presión muy alta. Por ejemplo, para licuar un gas como el butano, que siempre encontrarás en cualquier encendedor, basta con una presión de solo 2 atmósferas. Pero si se vierte butano de un cilindro en un tubo de ensayo, comenzará a hervir hasta que se enfríe a menos 1 grado Celsius, y a esa temperatura ya podrá permanecer líquido durante mucho tiempo. Y si la temperatura ambiente es igual de baja, podrá permanecer en estado líquido durante mucho tiempo. Por eso en las heladas, muchos encendedores dejan de funcionar, ya que el butano en ellos simplemente no se evapora y permanece en estado líquido. Todo esto se debe a la llamada diagrama de fases de este gas, con la que es muy fácil determinar qué sucederá con el butano a diferentes temperaturas y presiones. Debido a estas propiedades del butano, los encendedores tampoco deben almacenarse a temperaturas superiores a 50 grados Celsius, ya que en esas condiciones el butano comenzará a evaporarse y generará una presión superior a 4 atmósferas, lo que hará que el cuerpo del encendedor no resista y simplemente reviente, o bien se active la válvula de seguridad. Además del butano, todos los demás gases también tienen su propio diagrama de fases, y no siempre son parecidos. Por ejemplo, el dióxido de carbono a presión atmosférica no puede ser líquido en absoluto, solo sólido, por eso se le llama hielo seco. El dióxido de carbono solo se puede licuar a una presión de 70 atmósferas, por ejemplo, como en esta pequeña ampolla sellada, que soporta una presión tan alta. Sin embargo, el estado líquido del dióxido de carbono dura poco tiempo. Basta con calentar la ampolla a 31 grados Celsius para que el dióxido de carbono líquido no se convierta en gas, sino en un fluido supercrítico. Es decir, adopta un estado que es como gas y líquido al mismo tiempo. Al bajar la temperatura, el fluido supercrítico se condensa nuevamente en un líquido normal, lo cual resulta bastante espectacular. Sí, la física de los gases a menudo puede ser extremadamente extraña e inusual. Pero, ¿qué sucederá, por ejemplo, con el aire común bajo alta presión? ¿Se convertirá en líquido? Si observamos el diagrama de fases del nitrógeno, que constituye la mayor parte del aire, podemos ver que se convierte en líquido solo a una temperatura de menos 140 grados Celsius y una presión de 304 atmósferas. Una situación similar ocurre con el oxígeno y el argón, que también forman parte del aire. Resulta que, por más que comprimamos el aire, incluso en la Antártida a menos 80 grados Celsius, no es posible convertirlo en líquido. Pero entonces, ¿cómo se obtiene ese famoso nitrógeno líquido con el que abundan los experimentos en Internet? Para licuar el aire y otros gases, se utiliza un truco físico llamado enfriamiento adiabático.
Por ejemplo, si se introduce aire a presión en una botella de champán, comenzará a calentarse, ya que al aumentar la presión, la temperatura del aire también sube. Pero si en ese momento el corcho sale disparado, la presión disminuirá bruscamente, lo que hará que la temperatura del aire también caiga rápidamente, permitiendo que algo de vapor de agua se condense en la botella. Este efecto se llama enfriamiento adiabático, es decir, la disminución de la temperatura de un gas al bajar la presión. De este modo, por ejemplo, se puede primero bombear aire purificado de humedad y polvo en cilindros a una presión de 200 atmósferas y luego enfriarlos para disipar el calor generado por el aumento de presión. Después de esto, si se reduce bruscamente la presión del gas, puede enfriarse tanto que supere el punto de rocío y se vuelva líquido, principio que se utiliza en instalaciones industriales para la licuefacción del aire. Así se obtiene aire líquido a escala industrial, y luego, mediante rectificación, se separa en sus componentes, nitrógeno, oxígeno y otros gases, ya que hierven a diferentes temperaturas. En términos sencillos, el aire se puede destilar como el aguardiente, y así obtener sus partes constituyentes. Lamentablemente, el aire líquido no se vende así, debido a las impurezas no deseadas de oxígeno y otros gases. Por eso, lo que más se encuentra a la venta es el nitrógeno líquido, que se suministra en recipientes Dewar, similares a un gran termo. La temperatura de ebullición del nitrógeno líquido es menos 196 grados Celsius, la más baja entre los componentes del aire. Así, puede convertir otros gases en líquido o sólido. Por ejemplo, el butano se puede congelar en nitrógeno líquido. Para ello, recogí un poco de butano en un tubo de ensayo y lo sumergí en un termo con nitrógeno líquido. Como la temperatura de congelación del butano es un poco inferior a 140 grados Celsius, su solidificación requiere algo de tiempo. Después de aproximadamente 15 minutos, todo el butano se congeló y entonces decidí colocar ese bloque de hielo de butano en una cápsula de evaporación. Es interesante que, debido a la gran diferencia entre la temperatura de ebullición y la de solidificación, el hielo de butano se derrite casi instantáneamente, formando después un charco muy frío de butano líquido. No es frecuente, les diré, ver un estado de agregación tan inusual de un gas de encendedores. Además del butano, también se puede congelar otro componente del aire, concretamente el argón. Para esto, ya fui al laboratorio, ya que actualmente es difícil conseguir argón puro y además es bastante caro. Para congelar el argón, tomamos un poco de nitrógeno líquido en un pequeño termo y luego sumergimos en él un tubo de ensayo conectado a la línea de argón. Si no lo sabías, en los laboratorios a menudo se instala toda una red de tuberías de argón para crear una atmósfera inerte, por la cual el gas inerte argón se suministra a diferentes aparatos o campanas extractoras, creando en su interior un ambiente inerte en el que prácticamente ninguna sustancia puede oxidarse ni alterar el curso previsto de la reacción química. Finalmente, tras unos 10 minutos, creo que en el tubo de ensayo ya se ha acumulado algo de argón sólido, cuya temperatura de congelación es solo 7 grados más alta que la de ebullición del nitrógeno líquido. Atrápalo. Intento número 2. Quizás no le interesa este tema. Ya está todo, se ha caído. ¿Se cayó? Sí, agárralo. No, mira, ahora... Oh, gracias. Después de varios intentos, logramos obtener un pequeño trozo de hielo de argón, que comenzó a derretirse y evaporarse instantáneamente sobre la superficie de la mesa. La temperatura de ebullición del argón es solo 4 grados más alta que la de su solidificación, por lo que ni siquiera llega a derretirse antes de evaporarse inmediatamente en condiciones normales de habitación. Así que ahora ya saben cómo convertir algunos componentes del aire en estado líquido o incluso sólido. Pero ¿cómo se puede solidificar el propio aire? Es decir, al mismo tiempo el nitrógeno, el argón y el oxígeno. Por ejemplo, convertir el nitrógeno en estado sólido es bastante sencillo. Para ello se puede recurrir a otro truco físico, concretamente a la ley de Raoult. Para demostrar esta ley, primero hay que montar un pequeño sistema de vacío compuesto por una bomba de vacío y un extractor bastante resistente, capaz de soportar la presión reducida. Primero, para demostrar la ley de Raoult, vertí agua común a temperatura ambiente en un pequeño vaso de plástico y lo coloqué dentro del extractor. Después de esto, enciendo la bomba de vacío para crear una presión reducida en el extractor. En cuanto la presión cae por debajo de la atmosférica, la temperatura de ebullición del agua también comienza a disminuir. Cuando la presión alcanza el 4% de la atmosférica, el agua comienza a hervir ya a temperatura ambiente, enfriándose al mismo tiempo, ya que se gasta energía en su ebullición. Si se continúa extrayendo gas del extractor, el agua hirviendo puede enfriarse tanto que incluso podría llegar a congelarse. Lo mismo ocurrirá con otras sustancias, por ejemplo con el nitrógeno.
Para congelar el nitrógeno, vierto un poco de este gas en estado líquido en el mismo vaso de plástico, y luego espero a que enfríe las paredes del vaso y deje de hervir intensamente. Después de encender la bomba de vacío, al igual que el agua, el nitrógeno también comienza a hervir. Al mismo tiempo, va disminuyendo gradualmente su temperatura. En cuanto la temperatura del nitrógeno líquido alcanza los menos 210 grados Celsius, en la superficie del líquido se forma un verdadero hielo de nitrógeno, que puede derretirse con la más mínima variación de temperatura o presión. Si se mantiene el vacío en el extractor el tiempo suficiente, se puede congelar un volumen considerable de nitrógeno líquido, lo cual resulta bastante inusual. Después de que apago la bomba de vacío, debido a un sellado imperfecto, parte del aire aún logra filtrarse en el extractor, lo que provoca que el hielo de nitrógeno se derrita instantáneamente por el cambio de presión. Finalmente, logré obtener al menos un componente del aire en estado sólido, concretamente el nitrógeno. Ahora intentaré obtener aire sólido de la misma manera. Pero primero, necesito encontrar la forma de convertirlo en estado líquido. Obtener aire líquido es bastante sencillo. Para ello, vierto un poco de nitrógeno líquido en una cacerola de titanio, la cual se enfría rápidamente por la ebullición del nitrógeno en su interior. Debido a la baja conductividad térmica del titanio, la parte de la cacerola donde está el nitrógeno líquido se enfría hasta menos 196 grados Celsius, lo que provoca que los gases del aire se condensen directamente sobre su superficie. Así que sí, ese líquido turbio que empieza a gotear del fondo de la cacerola no son gotas de agua, sino gotas de aire líquido. Debido a que el aire contiene un 21% de oxígeno y su punto de ebullición es 13 grados más alto que el del nitrógeno líquido, es el oxígeno el que se condensa primero en la cacerola de titanio, junto con el argón, el vapor de agua y también el nitrógeno del aire. Debido a la gran cantidad de oxígeno, el chorro de aire líquido incluso puede ser atraído por un imán, al igual que las propias gotas de este líquido frío. Además de sus propiedades magnéticas, el aire líquido también oxida muy fácilmente cualquier material combustible. Por ejemplo, una astilla encendida, sumergida en un vaso con aire líquido, se quema como si fuera combustible para cohetes. Para congelar un poco de aire líquido, primero decidí filtrarlo de las impurezas como cristales de agua y otros gases, para lo cual lo pasé a través de un filtro de café común. Debido a su altísima fluidez, el aire líquido pasa muy fácilmente a través del filtro, en el que quedan retenidas todas las impurezas no deseadas, y al final se obtiene un líquido frío, pero aún así transparente, con un tono azulado debido a la presencia de oxígeno líquido en él. Ahora, como antes, cubro el oxigenador con una tapa, y luego empiezo a extraer el aire de esta cámara de vacío improvisada. Sin embargo, a diferencia del nitrógeno líquido, el aire líquido no comienza a hervir al reducir la presión, lo cual es bastante inusual. Después de media hora de funcionamiento, la bomba de vacío ya empezaba a sobrecalentarse y a echar humo con el aceite de vacío, y el aire líquido ni siquiera pensaba en congelarse. ¿Cuál es el problema? Resulta que, debido a la presencia de oxígeno líquido en la composición del aire líquido, su punto triple, es decir, el estado en el que comienza a congelarse, solo se alcanza a una presión increíblemente baja, que debe ser 100 veces menor que la necesaria para obtener nitrógeno sólido. Por ahora, esa presión solo se puede alcanzar con instalaciones de vacío extremadamente costosas, que cuestan millones de dólares, que por supuesto, yo no tengo. Por lo tanto, tendré que obtener aire sólido de alguna otra manera, por ejemplo, usando el líquido más frío de la Tierra, el helio líquido. Resultó que hoy en día, a diferencia del nitrógeno líquido, que se vende en muchas ciudades, no es tan fácil acceder al helio líquido. A menudo se vende en enormes recipientes Dewar de al menos 100 litros. Para empezar, como antes, obtuvimos un poco de aire líquido y lo filtramos para eliminar las impurezas de cristales de agua, tras lo cual obtuvimos este líquido ligeramente magnético y frío. Ahora, en un recipiente Dewar transparente, recogemos un poco de helio líquido, que se extrae del gran recipiente Dewar utilizando helio común de un cilindro. A la salida de la manguera, el helio líquido tiene una temperatura de menos 269 grados Celsius, que es 73 grados más baja que la temperatura de ebullición del nitrógeno líquido. A causa de una temperatura tan baja, se forma inmediatamente una niebla muy densa del aire, compuesta no solo de agua, sino también de pequeñas gotas de aire líquido, que se evapora de inmediato y desaparece junto con el helio que también se está evaporando. Esto se ve sumamente inusual, especialmente si se considera que la temperatura aquí es solo 5 grados por encima del cero absoluto.
Para congelar aquello que respiramos, recojo un poco de aire líquido en un tubo de ensayo y espero a que deje de hervir intensamente, enfriando así las paredes del tubo. Al acercar un imán, el tubo de ensayo se siente ligeramente atraído hacia él, lo que indica que el contenido de oxígeno líquido en el tubo es de al menos un 50%. Solo queda sumergirla en un dewar con helio líquido y esperar a que el aire se congele, ya que su punto de fusión es de aproximadamente menos 200 grados Celsius, lo que es 46 grados más alto que la temperatura de ebullición del helio líquido. Lo interesante es que en el dewar transparente se puede ver cómo el helio líquido hierve y se mueve intensamente alrededor del tubo de ensayo, junto con partículas de aire congelado que han salido de ese mismo tubo. Con el tiempo, empecé a notar que el contenido del tubo de ensayo se volvía cada vez más blanco, lo que me indica que el aire se está congelando poco a poco. Después de aproximadamente 5 minutos, creo que el aire en el tubo de ensayo ya se ha congelado, así que decidí comprobar de nuevo sus propiedades magnéticas. Y, como se puede ver, no han cambiado mucho. Ahora ya se puede colocar este hielo de aire sobre la mesa y ver qué tan rápido se derrite. Es interesante que debido a la pequeña diferencia entre la temperatura de fusión y la de ebullición, el aire que se derrite se evapora de inmediato y en cuestión de segundos vuelve a convertirse en el estado gaseoso que todos conocemos. También es sorprendente que incluso el trozo de hielo de aire que se está derritiendo todavía se magnetiza bastante bien, y el aire ya derretido es atraído hacia las zonas del imán con la mayor fuerza magnética. Además, también fue interesante que, después de que la mayor parte del helio se evaporó del dewar de vidrio, quedó un poco de aire sólido en sus paredes, que con el tiempo comenzó a derretirse activamente. Esto también se veía realmente fascinante. Bueno, creo que después de ver este video han aprendido más sobre las propiedades de algunos gases, así como que realmente en nuestro planeta se puede obtener aire sólido solo en ciertas condiciones interesantes. Pero si les ha gustado este video, como siempre, no olviden darle like y suscribirse al canal para descubrir muchas cosas nuevas e interesantes.